Consumo de electrodomésticos. ¿Cuánto vale tener funcionando el televisor, la nevera, el aire acondicionado, estufas eléctricas, duchas eléctricas? Quédate hasta el final para saber cuánto te va a costar eso. Pero antes dale like con la mejor energía. Aquí lo hacemos con la mejor energía. $81.000 en televisores, $45 en televisores. Serían $800.000 de energía en esta casa. Serían $400 más o menos. Antes de empezar con este poderoso video, quiero que tomen conciencia si realmente es necesario consumir tanta energía en nuestro día a día. ¿Será que podríamos comenzar a implementar un uso eficiente de la energía eléctrica que aprovechamos en nuestros hogares? ¿O será que realmente hay otros métodos para realizar nuestras actividades diarias que podrían ayudar a hacer un uso más eficiente de nuestros recursos energéticos? También me gustaría saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video y normalmente en qué utilizas más tu energía eléctrica. Bueno, ahora sí empecemos con nuestra clase de hoy. Bueno, familia, vamos a empezar por ver esta tabla que he diseñado para ustedes en Excel. También les voy a explicar las ecuaciones que utilizamos y vamos a revisar el consumo de cada uno de estos electrodomésticos. Vamos a relacionar variables como consumo por electrodoméstico, cantidad de electrodomésticos, horas de uso, consumo día, consumo mensual, pues teniendo en cuenta de que todos los días podríamos hacer una proyección de consumo igual. Costo en pesos colombianos diarios, costo en dólares. Aquí me faltó la T, ole. Costo en dólares, costo mensual en pesos colombianos y costo mensual en dólares. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el costo en pesos colombianos, más o menos puse el kilovatio en eso de 900 pesos diarios, que es como el promedio. Y según mis amigos de Estados Unidos, más o menos el kilovatio en dólares está en 0.5 dólares. ¿Cómo podríamos averiguar el consumo de los electrodomésticos? Por ejemplo, normalmente un bombillo LED podría llegar a consumir unos 20 vatios. Un televisor más o menos de unas 40 a 50 pulgadas estaría consumiendo más o menos unos 150 vatios. Un televisor Smart TV LED de 40 a 50 pulgadas más o menos está en ese rango. Una nevera más o menos consume unos 150 vatios. Todos estos consumos estarían en vatios. Y de una vez les cuento, una nevera inverter más o menos está funcionando unas 10 horas al día. O sea, la tienes funcionando, o sea, la tienes conectada 24 horas al día, pero realmente ya va a funcionar unas 10 horas al día. Un ventilador más o menos consume unos 100 vatios. Un aire acondicionado inverter de 12.000 BTU estaría consumiendo más o menos unos 1.500 vatios por hora. Cargar un celular consume más o menos unos 20 vatios por hora. Un módem Wi-Fi, unos 15 vatios por hora. Un PC portátil, más o menos unos 75 vatios por hora. Un microondas en una hora consume 1.500. Una ducha eléctrica consume por hora 5.000. 5.000 vatios. Una plancha de cabello 200 vatios. Una plancha de ropa unos 1.000 vatios. Un secador de cabello 500. Una lavadora 300. Una freidora de aire 1.500 por hora. Y una estufa de inducción más o menos unos 4.000 vatios. Miren todos estos consumos. Por lo menos en una casa más o menos tendríamos unos 12 bombillos, ¿no? Y en promedio estaríamos utilizando unas 8 horas diarias. O sea que estaríamos consumiendo unos 1.900 vatios al día solamente en bombillos. ¿Y cómo hicimos esto? Pues básicamente multiplicamos la cantidad por la potencia de cada bombillo y por las horas promedio de cada bombillo. Entonces nos da 1.920 vatios de consumo solamente los bombillos.
Si tenemos 1900 vatios, eso equivale en kilovatios a 1.9 kilovatios. Si el kilovatio vale 900 pesos, pues esto por 900 nos va a dar un consumo diario de 1700 pesos en bombillos. Por eso es que nuestros abuelitos o nuestros padres desde pequeños nos decían, ve, apague de bombillo, que de bombillo no lo necesitamos. Claro, porque pues cada electrodoméstico cuenta. En dólares diariamente nos estaríamos gastando casi $1 y mensualmente en bombillos nos estaríamos gastando 51.000 pesos y en dólares unos $28. Wow, por eso es que es importante hacer un uso racional y eficiente de la iluminación. Televisores, normalmente una casa tiene 2 televisores y lo utilizamos más o menos unas 10 horas al día. Entonces, imagínense que el consumo en esos 2 televisores sería de 3000 vatios, que sería más o menos unos 3 kilovatios. 2.700 pesos nos estamos gastando diariamente en televisores. 1.5 dólares en televisores. Mensualmente 81.000 pesos. 81.000 pesos en televisores. 45 dólares en televisores. La nevera es una sola. Y más o menos estaríamos consumiendo, porque pues por hora son 150. Ella trabaja más o menos unas 10 horas diarias. Entonces serían 1500 vatios de consumo en la nevera. 1.5 kilovatios. 1.350 pesos en nevera diariamente. 0.75 dólares diarios. 40.000 pesos mensuales en nevera o 22 dólares. Ventilador. Más o menos por casa podríamos tener 2 y más o menos unas 6 horas al día. Serían 1.200 vatios, 1.2 kilovatios, 1.080 pesos en costos de ventiladores, 0.6 dólares, 32.000 pesos mensuales en ventiladores, 18 dólares en ventiladores. El aire acondicionado de 12.000 BTU es muy común en muchos hogares, pues tienen más o menos uno, pueden tener 2 o más. Más o menos lo utilizan unas 8 horas al día. Serían 12.000 vatios, 12 kilovatios, 10.000 pesos diarios, 10.800 pesos diarios, 6 dólares diarios, 324.000 pesos diarios en aire acondicionado, perdón, mensuales en aire acondicionado, 180 dólares en aire acondicionado. Cargar celulares, por lo general podríamos tener 4 y se demoran, consumen 20 vatios, se demoran unas 2 horas diarias, serían 160 vatios, 0.16 kilovatios. Esto sí es barato, ¿no? 144 pesos, 0.08 dólares, 4.000 pesos mensuales, 2 dólares mensuales. El Wi-Fi, uno solo, consume 15 vatios, pero ese es 24/7, ¿no? Entonces serían 360 vatios diarios, 0.36 kilovatios. 300 pesos, 324 pesos diarios, 0.18 dólares, mensualmente 9.000 pesos, 9.720 pesos, 5.4 dólares. Un computador portátil más o menos podemos tener por casa, 10 horitas diarias, 750 vatios, 0.75 vatios, kilovatios, 600 pesos, 675 pesos diarios, 0.38 dólares, 20.000 pesos mensuales, 11.25 dólares al mes. Un microondas más o menos lo podríamos utilizar media hora al día, ¿no? 0.5 horas, 750 vatios de consumo, 0.75 kilovatios, 675 pesos diarios, 0.38 dólares, 20.000 pesos mensuales, 11 dólares al mes. La ducha eléctrica más o menos es una sola ducha eléctrica, pero consume con un berraco. Entonces, más o menos una hora, pues la sumatoria de todos los duchazos que podría realizar en una casa la familia, más o menos, serían 5.000 vatios, 5 kilovatios, 4.500 pesos diarios te gastas en tu ducha eléctrica, 2.5 dólares, 135.000 pesos mensuales. Vas a pagar por esa ducha eléctrica o 75 dólares. Tengo el caso de un cliente que le llega el recibo de 140.000 pesos y prácticamente lo que paga es pura ducha eléctrica, porque casi no mantienen ahí, imagínense ustedes.
La plancha de cabello, digamos que la utilicemos una media horita diaria, 0.5. Serían 100 vatios, 0.1 kilovatios, 90 pesos, 0,05 dólares, 2.700 mensuales, pesos, y 1.5 dólares al mes. La plancha de ropa, una sola, digamos que planchemos todos los días una media horita, ¿sí? 0,5 horas, serían 500 vatios, 0.5 kilovatios, 450 pesos colombianos, 0,25 dólares, 13.000 pesos, 13.500 pesos diarios, mensuales de consumo en la plancha de ropa, 7.5 dólares. Secador de cabello, digamos que lo utilicemos, digamos que no lo utilicemos tanto tiempo, 0,25, que serían 15 minutos, serían 125 vatios día, 0,125 kilovatios, 113 pesos colombianos, 0,06 dólares diarios, 3.375 mensuales, 1.88 dólares. Y si estás llegando a esta parte de este video, pues es hora de darle like, suscribirse al mejor canal relacionado con energías, con la mejor energía. Y me gustaría saber desde qué lugar del mundo estás consumiendo tanta energía, ole. Bueno, la lavadora, una sola, unos 300 vatios. Por lo general en una casa pueden lavar todos los días una media horita más o menos. 150 vatios diarios, 0,15 kilovatios diarios, 135 pesos colombianos, 0,08 dólares, 4.050 pesos, 2,25 dólares mensuales, 4.000 pesos mensuales. Una freidora de aire la utilizamos por ahí una media hora diaria porque nos gusta estar comiendo como un berraco. Entonces 750 vatios día, kilovatios 0,75, 675 pesos diarios, 0,38 dólares diarios, 20.000 pesitos mensuales o 11 dolaritos mensuales. Miren que todo va sumando, todo va sumando. La estufa de inducción, una sola, y más o menos se utiliza por ahí una hora al día, sumando desayuno, almuerzo. Estas estufas de inducción cocinan rapidísimo, pero jalan 4.000 vatios por hora más o menos. Entonces, 4 kilovatios diarios, 3.600 pesitos diarios, 2 dolaritos, 108.000 pesos mensuales y 60 dólares. Bueno, ¿y cuánto va a pagar mi recibo mensual? Bueno, vamos a hacer una sumatoria de suma. Estamos camellando en Excel. Vamos a sumar todo esto. Ave María, hombre. Serían 800.000 pesos de energía en esta casa. O en dólares serían 400 dólares más o menos. Bastante consumo, ¿no? Bueno, amigos, muchas gracias por haber llegado a esta parte de este video. Felicitaciones porque este video tenía muchísima información. Nos vemos en un próximo video. Recuerden estar suscritos al mejor canal de YouTube relacionado con energías, apoyarnos con su like y que próximamente estamos en nuestro curso de energía solar con tu beca del 80%. Más información en la descripción de este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.